Buenos días, hermanos, hermanas. Quiero daros gracias por vuestro tiempo que vais a dedicar a ver esta clase de escuela dominical. Y me siento feliz porque podéis participar junto conmigo de esta clase. Al menos vuestra participación es como oyentes. Pero me siento reconfortado de que algunos de vosotros podáis, como se dice en las escrituras, dar oído a mis palabras. Voy a empezar un poco al revés de como lo hemos hecho todas estas semanas anteriores. Siempre la semana anterior, semana pasada, era la primera clase que tocaba, pero esta vez lo voy a hacer al revés. Vamos a comenzar con la clase que toca en el día de hoy, que está hablando un poquito en cuanto a lo de la mano. Quiero hacer hincapié en algunas de las cosas que considero bastante importantes en esta lección. Lo primero que nos habla aquí, y del relato que ya todos seguramente conocéis o habéis tenido ocasión de leer, es acerca de la fortaleza, la fe y la confianza que esos jóvenes, esos 2000 jóvenes, inicialmente demostraron para unirse al ejército de nefita para luchar contra los lamanitas, en un momento en el que los nefitas estaban en bastantes dificultades por la cantidad de personas que habían muerto, y las personas que integraban el ejército pues eran relativamente pocas. Así que la incorporación de esos 2000 jóvenes fue bastante importante y muy relevante. Por otro lado, podemos recordar de que las madres de esos jóvenes pues habían inculcado una gran fe y fortaleza en sus hijos, para que pudiesen siempre recordar que Dios los iba a fortalecer. Pues bien, en esta línea, y como a mí me gusta siempre buscar la manera de adaptar esas escrituras a nosotros mismos en nuestra vida, yo pienso cuál es la lección que yo puedo aprender o qué aplicación personal puede tener en mi vida esos 2000 jóvenes guerreros, y cómo el Amán pues organizó esas tropas y fue un apoyo importante al pueblo nefita. Pues bien, ¿en qué manera esto me fortalece y me ayuda a mí? Lo primero que tenemos que entender es que esos jóvenes se fortalecieron debido a sus madres, y nosotros debemos de fortalecernos dentro de nuestros hogares. Esa es la clave. Según como nosotros vivamos, según como yo vivo el Evangelio, según como vivo y recuerdo mis convenios, desde el bautismo hasta el templo, así yo puedo crecer o disminuir mi número o mi cantidad de fe que pueda haber disponible dentro de mi corazón, por decirlo de alguna manera, si es que la fe se halla dentro del corazón. Estoy hablando de forma metafórica. Pero en esta clase hay un punto que a mí me llama mucho la atención y considero muy importante, y es el siguiente: cómo nosotros vamos a recordar al Señor, tanto en tiempos de prosperidad o como en tiempos de adversidad. Es relativamente fácil, cuando nosotros estamos pasando por momentos de dificultad, acordarnos de Dios, pero es más difícil cuando estamos siendo muy bendecidos acordarnos de Él. Hay una escritura que voy a leer en Alma 62, que yo a esa escritura la llamo las dos caras de la moneda. Y déjame que os lea la escritura y ahora os explico. Está en el versículo 41 y dice: Mas he aquí, por motivo de la sumamente larga continuación de la guerra entre los nefitas y lamanitas, muchos se habían vuelto insensibles por motivo de la extremadamente larga duración de la guerra, y muchos se ablandaron a causa de sus aflicciones. Y sigue la escritura. Entonces yo digo, vamos a ver, ¿en qué quedamos? La misma guerra, con las mismas dificultades, con las mismas consecuencias, con la misma cantidad de hambre,
de pérdidas humanas, de muertos y de sufrimiento que tuvieron que enfrentar ese grupo de personas? ¿Cómo es posible que unos se habían vuelto insensibles y otros se ablandaron? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo es que unas personas se vuelven insensibles y otras se les ablanda su corazón y se acercan más a Dios? Bueno, pues esto son las dos caras de la moneda que yo digo, y es que las mismas circunstancias a unas personas nos afecta de una manera y a otros de otras. ¿Pero por qué? Pues porque ya dentro de nuestro hogar estamos viviendo el Evangelio o no lo estamos viviendo. Si yo dentro de mi hogar no vivo el Evangelio ni guardo los mandamientos, cuando estoy sometido a pruebas, dificultades extremas, me vuelvo insensible en un extremo mucho más amplio. Pero si yo vivo el Evangelio, aunque vengan las mismas pruebas, es muy probable que esa aflicción haga que si mi corazón era blando, ahora sea aún más blando. Si yo tenía fe, haya incrementado mi fe. Y si tenía confianza en Dios, ante esa dificultad, rogaré a Dios y aumentaré también mi confianza en Él. Por eso vengo a referirme de que es muy importante que nosotros vivamos el Evangelio de la manera más intensa posible dentro de nuestro hogar. De la misma manera que los hijos de Elamán, esos 2000 jóvenes, confiaron en sus madres y sus madres le dieron la enseñanza, lo que ellas esperaban es que sus hijos se fortaleciesen y guardaran los mandamientos y fueran hombres de provecho. Igual que fueron de provecho en aquel momento en el ejército como soldados, nosotros como padres intentamos de que nuestros hijos sigan nuestros pasos, sigan nuestros testimonios, sigan al Señor y sigan al Cristo viviente, que sigan con sus convenios y se conviertan en los líderes de la iglesia el día de mañana. Ese es nuestro anhelo, ¿verdad? Bueno, pues esto nosotros tenemos que hacerlo desde ya. Hay otros versículos un poquito más adelante, que en el versículo 48 y 49, fijaos lo que dice aquí. El pueblo de Nefi una vez más empezó a prosperar en la tierra y de nuevo comenzó a multiplicarse y a hacerse sumamente fuerte en la tierra y comenzaron a hacerse muy ricos. Mas no obstante, su riqueza, su poder y su prosperidad no se ensalzaron en el orgullo de sus corazones, ni fueron lentos en acordarse de su Dios, sino que se humillaron profundamente delante de Él. Por lo tanto, podemos entender y analizar de que aunque las personas se hagan fuertes, se hagan ricas, ¿vale? Tenemos que entender de que ambas cosas pueden ir de la mano. El ser fuertes y ricos al mismo tiempo que ser personas humildes, que no sean personas o no seamos personas orgullosas. Por lo tanto, prosperidad económica y humildad pueden ir juntas y de la mano. Y eso es lo que nosotros tenemos que aspirar. Así que, quedándonos con este punto, si yo me voy a la clase de la semana pasada, que es la que tocaba Moroni con el estandarte de la libertad y la inspiración que proporcionó durante el pueblo nefita en esas largas batallas que ellos tuvieron con los lamanitas, podamos darnos cuenta de que el estandarte que Moroni eligió o erigió sobre aquel asta que decía en defensa de nuestra religión, nuestra familia, nuestra tierra, ¿verdad?, etcétera, pues es un aliciente de ánimo, es una vía para fortalecer al pueblo, para que ellos pudieran mantener su estilo de adoración y su estilo de vida. Entonces, si vuelvo otra vez a tomar la enseñanza que el libro del Mormón nos muestra, busquémosle la aplicación personal a ese estandarte de la libertad. ¿Qué me enseña a mí y qué puedo hacer yo para tener mi propio estandarte de la libertad dentro de los muros de mi hogar?
que sea el estandarte y el modelo de ejemplo de mi vida diaria. Bien. Nosotros debemos entender un concepto muy claro, y es el papel que juega Satanás en todo esto. Satanás es un ser muy astuto, muy inteligente, obviamente, el cual, debido a la experiencia que tiene, lo bien que nos conoce y de los siglos que lleva ya haciendo su trabajo en esta tierra, ha aprendido mucho. Por lo tanto, yo creo que circunstancias como la que se le presentó a Caín, diciéndole ve y mata a tu hermano Abel, pues no se nos presentan a nosotros. A mí no se me presenta Satanás diciendo ve y mata al obispo porque no estás de acuerdo con lo que él hace, o ve y mata a tal hermano porque aquel no te gusta o te ha ofendido. ¿Ve? Ese tipo de circunstancias ya no son las que eran antes, sino que él utiliza más la sutileza. Hoy en día el trabajo de Satanás ya es convencernos a nosotros mismos, que hemos hecho convenios, a los escogidos según el convenio, como dicen las Escrituras, de que hagamos pequeños cambios, pequeñas desobediencias, para que nosotros vayamos modificando nuestra conducta. Es decir, en base a las cosas pequeñas, suceden las grandes. Esos cambios pequeños suceden para el bien, pero también suceden para el mal. Es por ello que debemos cuidarnos mucho qué cosas estamos haciendo para poder no estar en la línea de Satanás, para que esos cambios no nos afecten. Por lo tanto, ya que estamos en una tierra de probación, que eso lo tenemos claro, y lo estamos viendo ahora en estos últimos meses con todo esto que está pasando, que se ha acentuado más, y no es un hecho aislado. Sabemos que antes de la llegada del milenio tienen que provocarse muchas más pestes, llamámosle pestes o llamámosle virus, pestes, aflicciones, guerras, enfermedades, hambrunas, sequías, etcétera, etcétera, etcétera. Todo este tipo de cosas se va a incrementar, ¿vale? Entonces yo considero que a nivel familiar, a nivel personal, yo tengo que hacer cosas que me ayuden a mejorar y a prevenir todo esto. Sé que Satanás me va a tentar y me va a tender trampas para que yo vaya cambiando mis hábitos, ¿vale? Pero yo puedo hacer también cambios de hábitos positivos. Es decir, yo puedo prepararme personalmente y debo preparar mi familia para esos cambios que están ya a las puertas o que ya estamos llegando a ellos. Yo ahora salía hace unos días y veo a todo el mundo con mascarillas y digo, uy, qué bien se iba antes sin mascarillas, ¿no? Es decir, debemos de readaptarnos y de reinventarnos. ¿Reinventarnos para qué? ¿O para quién? Bien, hasta no hace mucho, disculpad por el teléfono, hasta no hace mucho siempre se enseñaba en la iglesia y poníamos en la pizarra de que debíamos hacer una preparación física y espiritual. Y siempre lo poníamos así en las pizarras. Pero yo diría que para la preparación espiritual ya no es que hagamos grandes cambios, sino se trata de hacer pequeños cambios de forma frecuente y tener un control más cercano a aquellas cosas que están sucediendo dentro de nuestra vida. Cierto es de que en estos momentos pues estamos en una etapa en los cuales pues o bien no se puede ir al templo o no nos podemos reunir por H por B, etcétera, ¿no? Pero sobre todo para aquellos que tienen hijos pequeños en las casas, considero que o jóvenes, una de las cosas más importantes que podemos hacer es de cuidar de esos jóvenes y de esos niños para que ellos se alimenten con esa fortaleza que tuvieron también los 2000 jóvenes guerreros. Debemos cuidar la parte espiritual. Para aquellos que están solos, pues obviamente su parte espiritual es muy importante y deben cuidarse a ellos mismos. En la medida de lo posible y según se nos permita, dado el estado de alarma en el que nos encontramos y las autoridades sanitarias no lo permitan,
pues ayudar o servir a nuestro prójimo, en la medida que sea posible. Pero dentro de las medidas físicas actuales, yo considero de que los tiempos están cambiando, las circunstancias personales están cambiando. Claro, antes nosotros podíamos decir, bueno, pues, ¿cuáles son las partes físicas que nosotros tenemos que cuidar? Pues el estudio, el trabajo, pues la familia, ¿vale? A veces cuando decíamos, bueno, ¿qué estudiar? Pues estudio o no estudio. Ah, pues no voy a estudiar porque estoy cansado, llevo muchos años, es difícil. O luego voy a estudiar una carrera universitaria, unos estudios profesionales y luego no voy a trabajar de ello. Pues ¿para qué, no? O es trabajo no me gusta, o es cansado, o es poco remunerado, o no me dan suficiente, pues me busco otro. Y bueno, pues tampoco nos preocupamos mucho de mejorar nuestra comunicación con nuestra familia o con los hijos, o más que mi esposa o mi esposo no me entiende, ¿no? Pero yo considero de que hay una parte, pues, que está cobrando demasiada importancia, y considero que es la parte económica. Hemos estado viendo que debido a este virus que nos ha azotado y que todavía por aquí sigue, muchas personas pues han perdido el empleo, otros se han encontrado que no han podido pagar el alquiler siquiera, o han tenido que pedir ayudas gubernamentales. Se han multiplicado por 5 las personas que piden ayuda de alimentos, incluso al gobierno, y nos damos cuenta de que, analizando los motivos, pues he visto que hay varios factores que afectan a ello. Uno son las deudas. Nosotros tenemos la capacidad de hacer un mal uso del dinero, del crédito, y entonces nos endeudamos. Siempre gastamos más de lo que ganamos, ¿vale? Pero, lógicamente, a nadie se nos enseña en el colegio el uso del dinero. Es muy fácil gastarlo, es difícil administrarlo y es muy, muy difícil el ganarlo. Normalmente, la mayoría de nosotros estamos enseñados y acostumbrados, y yo incluyéndome entre ellos, a trabajar y cambiar tiempo por dinero. Bien, en circunstancias normales todo va bien, pero ¿qué ocurre cuando llega un virus como este y nos dicen que nos salgamos de casa? ¿Qué sucede cuando tienes deudas con el banco o con otros lugares, o simplemente tienes que pagar el alquiler y no has ganado en todo el mes? ¿Dejas de pagar? ¿Qué sucede cuando tienes que ir al mercadillo y no tienes el dinero? O al supermercado. ¿No compras? ¿No comes? ¿Vale? Hay muchas personas que no tienen seguros. Algunos ni para el coche. ¿Qué ocurre cuando tenemos un accidente? Es decir, tenemos que tener previsiones de todo esto. Casi todos confiamos en nuestro cuerpo físico, de que va a funcionar, de que no se va a deteriorar y que va a estar siempre joven, de que siempre vamos a poder trabajar. Pero ¿y si nos enfermamos? Por lo tanto, yo creo que tendríamos que tener también inversiones personales en las cuales nos den un rendimiento, nos den algún tipo de ingreso extra que no tenga que ver nada con nuestra salud, e incluso ni siquiera si estamos vivos. Por ejemplo, tener algunas propiedades que pudiésemos tener alquiladas, pues podría ser una idea, ¿no? Algunos puedan pensar, bueno, pero si estoy viviendo en un piso de alquiler, ¿cómo voy a comprar otro piso para alquilarlo? Bueno, hay muchos tipos de inversiones, ¿no? Otra cosa que puede decir uno, bueno, yo trabajo, sé hacer esto y trabajo en esto toda mi vida. Pero ¿no has pensado de que puedes, aparte de enfermarte, quedarte totalmente obsoleto o quedarte incapacitado? Hay algunos que ya están un poco más mayores y están jubilados. Y puedan pensar, bueno, yo estoy jubilado o estoy a punto de jubilarme y el gobierno ya cuidará de mí. Pues si yo tengo que esperar que el gobierno de España cuide de mí, mal voy. ¿Vosotros sabéis que la jubilación en España es un derecho o no? Lo dejo a vuestro criterio. Yo tengo mi opinión personal. Pero ¿qué ocurre si el gobierno te rebaja las pensiones?
Sabéis que España ha pedido un crédito de unos 180.000 millones de euros al Banco Central Europeo, y una de las condiciones que la Comunidad Europea ha puesto a España es que tiene que rebajar las pensiones entre un 30% de media. Bueno, ¿qué ocurriría con una persona que tenga una pensión de 700 y le rebajan el 30%? ¿Podrá seguir haciendo frente a sus gastos? ¿Cuántos de nosotros tenemos ahorros? ¿Cuántos de nosotros tenemos un plan de emergencia? ¿Cuántos de nosotros tenemos simplemente un almacenamiento de alimentos? ¿Cuántos de nosotros tenemos autosuficiencia personal? Hay muchos que simplemente para cambiar el aceite al coche tienen que llevarlo a un taller. No se han preocupado nunca de cómo se hace. O cambiar una rueda, o la bombilla, o reparar un fregadero de una pérdida de agua de la casa. Hay muchos que ni siquiera saben cómo cambiar en la cremallera un pantalón o pegar un botón. ¿Me explico? O sea, tenemos que reciclarnos, independientemente de la edad que tengamos. Tenemos que estudiar. Y cuando digo estudiar, no me refiero a coger un libro. Simplemente podíamos coger un vídeo y ponerlo en YouTube y poder estudiar y aprender y practicar de cómo cambiar una cremallera. Porque a alguno a lo mejor se le rompe la cremallera y coge el pantalón y lo tira. Pero eso tenemos que practicarlo nosotros y enseñarlo a nuestros hijos. Porque a veces ya no es por nosotros, sino lo que podamos transmitir, la enseñanza que podemos dar, el legado que podemos otorgar. Y para terminar, simplemente también recordar otra cosa. Todos estamos sujetos a enfermedades y las enfermedades van a venir. Igual que tenemos aquí el COVID, pues vendrán otras más enfermedades. Es importante estar saludables. Es importante mantener un buen estado de salud. Por lo tanto, hay que controlar lo que se come. No voy a entrar en el debate de si comemos carne, comemos vegetariano, comemos vegano, comemos crudi o lo que sea. Es indiferente, pero controlar lo que se come. Porque muchas veces somos el reflejo de lo que comemos. Si algo nos sienta mal, tenemos que desecharlo. Hay que buscar alimentos saludables, que sean efectivos y nutritivos, ¿vale? Y variados. Por lo tanto, busquen y también tomen bebidas pues que sean lo más saludable posible. Siempre es mejor hacer un zumo de frutas que no comprar una bebida azucarada en el supermercado a €1 el litro o a €1 los 2 litros. Aparte de que te sale más económico, es más saludable. Por lo tanto, para terminar, simplemente os diré de que somos el reflejo de lo que nosotros hacemos. Paseen, caminen, hagan algo de deporte, no sé, estiren los huesos, hagan yoga, hagan algo con lo que se sientan bien, pero que les aporte también algo. Cierto es que a nivel de iglesia nos ocupamos y nos debemos preocupar de la salud espiritual de las personas. Pero cuando uno tiene problemas de deudas, de trabajo, de falta de ahorro, de falta de salud, de falta de una preparación o simplemente no tengo alimentos o no tengo con qué pagar el alquiler, todas esas pruebas, dificultades, dudas son como si cientos de lamanitas vinieran a combatirte y estuvieras tú solo con una espada en la mano. Cuando estás en esas circunstancias, ¿qué haces? Por lo tanto, debemos prepararnos para ello. Gracias por vuestra atención y os dejo esta clase en el nombre de Jesucristo. Amén.